Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Losinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es viernes. ¿Qué significa? Que tenemos un improvisando. Y este tiene como invitado a alguien que es amigo del programa, amigo de la casa, amigo personal. Fue por años nuestro colaborador. Fue para buena parte del país una guía en materia de niñez, de adolescencia, de familia, de crianza, de educación, de formación, siendo nuestro primer tema el acoso escolar. Pasa que ese árbol después tuvo muchas ramificaciones y a veces hasta de árbol nos cambiamos. No significó nada más un gran árbol. Fueron muchos árboles, todo un sembradío en muchos años de trabajo juntos. Es una persona que admiro y respeto por el trabajo que él hace día a día protegiendo, llamando la atención sobre la infancia en Venezuela, no necesariamente desde la literatura, que también escribe, sino de la experiencia que le da ese contacto directo permanente cada semana con escuelas y colegios en todo el país. Hoy no le tenemos aquí para hacer alguna denuncia, aunque probablemente la haya. No le tenemos aquí para pedir consejo, aunque de seguro nos lo dará. Hoy le tenemos para conocerle mejor, pero para reconocerle una larga trayectoria. Oscar Misle, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, con esa presentación, qué maravilla. Bueno, gracias por venir. Gracias, Román, gracias. No, mi admiración siempre. Y el maestro Miguel Delgado Esteve, hacia secas. Así, no necesitas No necesitas, más, pero porque tú no ya necesitas es suficiente. Como decíamos, era este personaje que suficiente. Decía alguien. No, verdad, un gran placer, Oscar, porque sí, vale. Sabemos de tu trayectoria. Yo, perdona que me meta yo, pero mi primer título es en el Pedagógico de Caracas como profesor de biología, y luego yo hice el posgrado y todas las cosas demás. Pero yo siempre he sentido una pasión desbordante por lo que es el tema educativo. Yo tengo compañeros míos, inclusive profesores, que fueron mis profesores en el pedagógico, y yo siento que ese apostolado es realmente algo que ojalá... Que raya en el ad honorem hoy día. En ad honorem ni te lo digo. Eso es impresionante. Claro, es impresionante y es lastimoso. Y bueno, hay muchas anécdotas que podemos hablar y de historias personales inclusive, porque yo nunca dejo de ser maestro, como me dice mi esposa. Y ese es un punto, hablando de historias personales. ¿Cómo fue tu infancia, Oscar? La tuya. Hemos hablado de los de aquí niños de Caracas. De Caracas. Ajá. Oye, en mi infancia yo era un niño extraño, pero era un niño de pocos amigos. ¿Sí? De pocos amigos. Y era un contemplativo. Nosotros vivíamos en La Pastora, una casa grandísima. Vivíamos una comuna porque habían 3 hermanas con los esposos y con los hijos, un gentío. Y en esa casa había un corral en la parte de atrás. Lo llamamos corral, como un patio trasero. Claro. Con árboles y con animales, había conejos. Mi papá le encantaban los animales. Y yo pasaba horas en el corral viendo cómo se relacionaba, cómo convivían, qué pasa. Claro, mis otros hermanos estaban jugando. Analizando el comportamiento de aquellos animales. Observando y contemplando los animales, y disfrutaba. Y tenía... Trasládate a ese momento. ¿Qué te llamó la atención de aquel comportamiento? Fíjate, hay una historia del huerfanito, que es un pollito, que le pusimos al huerfanito, porque mi papá, inventando, había una gallina que estaba empollando, estaba calentando sus huevos, y le regalaron un huevo que estaba fertilizado de un gallo fino, que si se lo ponían a la gallina iba a lograr empollarlo, iba a salir un pollito distinto a los demás pollitos. Chico, nacen los pollitos, nace el pollito tan esperado, y lo rechazan, no lo quería la gallina. Increíble cómo no reconocía como él. Por eso le pusimos el huerfanito. Y el resto de los animalitos tampoco, ni de amiguito. El resto nada, ni amiguito, no lo quería. Entonces mi papá decidió comprar otros pollitos porque pensaba que era por la convivencia familiar, que no querían al pollito. Y fue al mercado de Quinta Crespo y compró otros pollitos. Peor. De eso que te hagan una bolsita con huequitos para que respirar hasta llegar a la casa, ¿no? Y ya lo vi todo. De colores. Ya lo vi todo. Bueno, sí, peor, porque eran rechazados porque ni siquiera eran del lugar. No, además extranjero. Mira tú. Chico, el pollito entonces lo decidimos adoptar
y le dábamos cuidado y creció y se convirtió en un gallo que después logró conquistar a las gallinas, logró convertirse. Eso que intimidan. Siempre Sí. pasa, ¿sabes? Pero yo no sabía que eso pasa, ¿verdad? Y el excluido se convirtió entonces en el dueño del corral. Salvando las distancias. Pero yo te sigo viendo tantos años después, un poco más o menos haciendo lo mismo. Claro, ya no es un corral, son colegios de escuela, ya no son pollitos, pero son niños. Pero Claro. sigues tras el análisis de Sigo su tras el comportamiento. De su comportamiento. Sí, yo soy un observador permanente, ver cómo reaccionan frente a la situación. Tú en el colegio fuiste víctima de bullying, de acoso. Sí, sí fui víctima de bullying, por eso es mi pasión por el bullying y el acoso. Porque yo era muy No despistado. es tu pasión por el bullying, sino por luchar contra Por el- entender, mi además, pasión por claro, el tema. fenómeno. Pero fíjate tú qué pasaba, que yo estaba en la escuela, cosa que detestaba. Yo Ah, ¿no detestaba te gustaba la escuela? No, me parecía terrible ¿Por estar qué horas aburre- viéndole la espalda al compañero delante Mm. y dándole la espalda al que está atrás. Y yo, si estaba cerca de una ventana y pasaba un samuro, Ah, por allá te digo. toda mi atención se iba por el samuro, observándolo. Y entonces una maestra me dijo, muchacho, tú eres un cabeza por el suelo. Cabeza por el suelo. Cabeza por el suelo. Yo no entendía mucho por qué. Ya. Y era porque me desconectaba de aquello que no me interesaba. Yo creo que yo entraría en esas categorías de etiqueta que le ponen a uno no sé cuál, de neurodivergentes, Ya. porque tenía de pocos amigos y además lo que me interesaba realmente me interesaba y lo que no, lo desechaba. Entonces una maestra que debe estar en el cielo porque hablaba muchísimo. tú o Yo ella. sí, Tú sí hablamos. yo sí hablaba muchísimo. O sea, con los pocos amigos, Con- pero te fajaba. Pero era torpe, ¿no? Me tropezaba. Entonces esta maestra, Elvira Escobar, no recuerdo, no se olvidó su nombre, ella descubrió que yo podía aprender en movimiento, no sentado. Entonces, cuánta comisión había, Oscar estaba en esa comisión. Desde ir a un funeral de un familiar de un docente. ¿En serio? Sí. Hacer la cartelera de la ¿En primera qué comunión. escuela estudiabas tú? Nuestra Señora del Valle, el colegio. Entonces, en esa posibilidad que me daban de poder desahogarme Mm. de aquel agobio que era estar sentado horas escuchando unas clases que me parecían aburridísimas, ella me Que enseñó, además premian al que mejor memoria tenga, no al más inteligente, ¿no? tal cual. Sí. Entonces ella me enseñó a hacer cuadros sinópticos, como para que yo estuviera recogiendo Ajá. lo que la clase pretendía Ya. dar. ¿Ya? Y aprendí a hacer cuadros sinópticos y entonces entendí que cuando escribía algo que me proponían que me interesaba, yo prestaba atención y focalizaba mi atención en eso. No me fue tan mal, Román, porque tengo 20 libros escritos. Eso te iba a decir. ¿Qué provecho le sacaste, no? A los cuadros no me he quedado- sinópticos. Fíjate tú, yo vine aquí con una libreta con mi apuntador, porque sí notaba que me dispersaba. Entonces recuerdo la escuela, ay, mira qué cosa tan simpática. Yo para estar protegido de aquella cosa terrible que era para mí la escuela, antes de Elvira Escobar, yo llevaba en mi bulto, no se usaba morral, se usaba un bulto de cuero pesadísimo. Claro, Sí, claro. claro. Y llevaba en mi bulto una Virgen de Fátima, que era de plomo, de metal, Para que rematar. tenía, para rematar, que tenía 3 niños, Ligerito el morralito, ¿no? Sí, hombre. que tenía 3 niños. ¿Sabes por qué seleccioné la Virgen de Fátima? Porque yo decía, si ella anda con esos chamos, es porque algo bueno tiene. Ah, ok. Increíble, ¿no? Con los 3 chamitos Con los de la 3 Virgen chamitos de para arriba y para Fátima. abajo. Ahora, cuando te preguntaba, Claro. Oscar, si había sido víctima del bullying, es víctima del bullying partiendo de su concepto, de su definición. O sea, fue sistemático. Sistemático, en los primeros años sobre todo sistemático. Por eso, pues, porque por mi forma de ser, por no relacionarme con todos, me relacionaba, era selectivo por eso que yo te digo de contemplar y quedarme de repente, irme a otro mundo Absorto, distinto, absorto en otro mundo. Entonces, claro, en ese momento me llamaban el cometa, o sea, ponían sobrenombre. Halley, ¿no? Cada 76 años Cada- él viene por acá y sí. El tiempo del otro estaba rondando por ¿Cómo ahí. lo abordaste? O sea, ¿qué herramientas tenías, pero qué herramientas había entonces? No se No. hablaba de bullying, era chalequeo probablemente, Ni ¿no? siquiera chalequeo. Ni siquiera le decían chalequeo. Mira, qué herramientas Elvira Escobar me hizo ver que había otras formas de aprender. Que podías traer el conocimiento. Fíjate, ella no tenía títulos ni posgrado ni maestría. No sé si lo tenía. Pero ella entendió que yo podía aprender de manera distinta, incorporando el arte como un estímulo, propiciando espacios de intercambio con otros que no eran de mi salón a través de algunas actividades específicas. Entonces empecé a entender que podía ser soportable esos años, hasta que llegase a sexto grado. ¿Qué pasó en Cuando sexto? llegué a sexto grado la cosa se puso terrible porque, Elvira pasó conmigo de grado. Así. Ella, la maestra,
Pero como por su casualidad, por casualidad, suerte, porque no es que era una metodología, ni Ok. una experimental, ni nada, Ok, sino que ok. no tendrían más ¿Y maestros. desde la qué pasaban. grado tuviste tú con Tuve él? desde segundo hasta quinto grado. Ah, bueno, 3 Upa. años, importante. 4 Bien. años. Cuando llegué a sexto grado, no, la maestra no tenía la misma paciencia que tenía Ah, el vida ok. actual conmigo. Ujú. Me mandaba a callar y me fastidiaba, me parecía que era fastidiosa, ¿no? Yo algo le debe haber dicho que le molestó, que le hirió, porque un día me dijo esta frase lapidaria: me provoca matarte, pero no lo hago para no Chico. ensuciarme con tu sangre. No vale. La historia Ay, faltaba era la pero música. una Paco era maestra una de maestra quinto de grado. sexto grado. De sexto grado. La de Quinto, sexto. La- Exacto, sexto. sí, Ella cierto, tenía una cierto. cicatriz en la cara, recuerdo que tenía, y tenía como... Era hija de Agustín Lara, seguro. Tú sabes que el cardiólogo mío se llama Agustín Lara. Ah, sí, claro. es un gran- Pero bueno, fíjate, entonces cuando ella me dijo eso, yo lo planteé en la casa. Yo no sabía hasta qué punto eso me había afectado, porque a esa edad uno como que no le da la misma connotación que le dio mi mamá, por ejemplo. Ajá. ¿Qué hizo mamá? Ah, ¿Qué hizo fue a mamá? hablar al colegio inmediatamente y Mm. reclamó y todo. Pero entonces esta misma maestra un día dice, vamos a hacer el cuento de la Caperucita Roja. Y yo voy a elegir los personajes. Y me dijo, Óscar el Lobo. Ya de una. De lo una, mejor. claro. Y No había me sentí opción. feliz de ser el lobo. Claro, porque te voy a decir algo que también sufrí durante la infancia. Y fíjate que digo sufrí. De pretender ser el niño bueno. El niño bueno. ¿Ante quién? ¿En ante casa, mi en el casa, colegio? En todas partes. en Yo era el todas niño partes. bueno. Y era el niño bueno que además comparaban con los otros hermanos y con los otros primos, que eso es terrible. Sí, las comparaciones son... Uf. Claro, porque, por ejemplo... Díselo un íbamos- padre de morochos de gemelos. Bueno, por ejemplo, sí, imagínate. Íbamos, por ejemplo, a la playa, iban a la playa la familia y seleccionaban a alguien que pudiera ir y me seleccionaban a mí. Entonces, mis otros hermanos lo que significaba que no los llevaran a ellos, sino me llevaran a mí. Porque yo me portaba bien, no era exigente con la comida. Como era un contemplativo, me sentaba en la playa a ver cómo las olas abrazaban la arena y yo tenía esa Sí. fantasía. O sea, el niño mueble. El niño mueble. El niño mueble. Mira, eso puede ser un título de un libro. Título, sí. Y me llamaban el coleadito. El coleadito. Sí, yo tenía una El maletica. coleadito. El coleadito, sí. Tenía una maletica de esas que eran duras, ¿no? Tú sabes, esas, Sí. y esa maletica yo le colocaba un interior, una muda, para que cuando saliera la visita yo estar listo. Entonces, claro, hasta eso facilitaba. Mira. Entonces, oh. claro, eso me permitió hacer todo un trabajo que después tuve que ¿Cuántas hacerlo. etiquetas tuviste que soportar? Todas esas etiquetas tuve que... Porque aquí nos reímos. Claro, el coleadito, claro, ay, qué pero divertido. ahí- Y de- Pero cuando- que entonces te lo Cuando tú dijeran. tienes que cambiar una etiqueta, desencantas un montón de gente. ¿Qué pasó con el niño bueno cuando llegué a la adolescencia? Entonces me puse rebelde. Y el niño bueno se empezó a desdibujar por el niño rebelde, el niño crítico, el niño que no Problema. sacara las cosas, problemas. Y entonces eso trajo que yo decidiera ver de qué manera yo podía canalizar mi frustración haciendo algo bueno por los demás, como para tener una especie de pasaporte o de visa para el cielo, ¿no? Porque yo decía, como me estoy portando tan mal como adolescente, déjame ver qué hago. Y en el barrio El Carmen, en Sarría, hay un grupo de estudiantes del colegio de los salesianos, y entonces empezamos a hacer trabajo social los sábados. Y yo no sabía muy bien lo que iba a hacer, pero empecé a ir, yo estaba estudiando turismo, porque me gusta mucho viajar. Te iba a preguntar eso después. Sí, estaba estudiando turismo, Sí. y no tenía planteado para nada la educación. Nada. Nada, yo decía. la Pues además educación. con aquel antecedente. Imagínate tú, yo decía, yo no quiero ser como ellos, ¿no? Entonces comencé a trabajar con estos chamos y comencé a interactuar y eso tocó mi corazón. Tocó mi corazón que me empecé a hacer preguntas. ¿Qué más edad de tenías fondo. tú entonces? Ya tenía 17. ¿Qué edad tenían 17. ellos? Ellos eran como 12, 13 Ok. años. Tú sabes que los salesianos utilizan mucho el patio Ujú, para ujú. hacer Tú actividades. estudiaste en el San Francisco de Sales. No, yo estudié en Nuestra Señora del Valle, pero Ah. esta experiencia lo hice Porque con... yo estudié en el colegio salesiano. tú eres y el- sí, sí, sí. Entonces, ¿Te quedó con todo- algo? Todo. Todo. Lo único bueno que yo tengo, mentira, yo tengo todo. Bueno, No, yo siento que eso que tú estás hablando, tú me estás haciendo Clic. un clic Sí. total porque yo estoy revisando también de mis maestros. ok. Y un día hacíamos broma con unos compañeros míos que todavía nos vemos.
de primaria. Ok. Y entonces uno de ellos, una vez estábamos en un restaurante y entonces dio un trancazo en la mesa y dijo, últimamente, chicos, nosotros estudiamos en Harvard. Porque el grupo escolar Francisco Pimentel, donde nosotros estudiamos realmente la calidad de los maestros, y a ti se te quedan grabados maestros para Sí, toda para la toda la vida. vida. Tenemos buenos y malos Las- ejemplos, creo que todos, es normal, es Sí, natural. claro, claro. Sí, Pero a mí no enganchas se o me olvida Victoria Ruiz, la señorita Victoria Ruiz, en tercer grado, y el profesor Felipe Núñez, que ha sido mi héroe. Y bueno, falleció hace un par de años. ¿Sabes cómo lo conseguí, Román? A través del circuito Unión Radio en Barquisimeto, Imagina. De verdad. que estábamos allá, y entonces yo le pedí esto y lo ubicaron y logré los 2 últimos años de vida del profesor Tuvieron Núñez. contacto. Tuvimos contacto, invitarlo una vez Bonito. aquí al cumpleaños de mi mamá y es nuestro héroe. Ok. Nuestro héroe, Es increíble, y no solamente por lo que te podía enseñar desde el punto de vista de instrucción, Ok. refiero a matemática o Matemática, sociales todo. o lo que fuere, sino de vivencias de vida. Eso es. Eso es. De una cosa maravillosa y que fue algo que yo puse mucho en práctica los años que yo fui profesor. Es cuando un profesor baja esos 2 escalones que lo Ay, separan del claro. salón. Claro. Cuando se siente en un pupitre a tu Eso nivel. cambia. Cuando rompe aquella formalidad del profesor-alumno y se Ujú. convierte no en tu amigo, porque no, tampoco, Tampoco Sí. es. pero que hay una cercanía, que hay una empatía, Empatía, que eso amplía cambia. ¿sabes? El abanico de temas a tratar. Ese es el profesor inolvidable. Ese Entonces, es ustedes están claro. hablando, cada uno del suyo, yo recuerdo a Palmiro en el Colegio San Ignacio, Qué por maravilla. ejemplo. Entonces, Claro, ahí está Palmiro entonces tan eso presente se te en mi queda vida. tatuado en la memoria para Pero siempre. ahora que hablas de tatuado, yo tengo una frase que pongo, yo no sé cuántos títulos tenía mi maestra ni cuántos posgrados. Solo sé que tenía una sonrisa que quedó tatuada en mi corazón. Qué bonito. mira. Quedó tatuada en mi corazón. ¿Tú tienes Yo- tatuaje? No. ¿Tú tienes Yo tatuaje? no. Ah, yo sí. No, No, yo sí. Claro, Sí, pero Además, Román Ignacio dice, está tu papá. Y entonces me levanta la camisa para ver. ¿Tú para sabes ver por qué los no tengo tatuajes. tatuaje? ¿Por Porque qué? a mí me aterra no, yo tengo tener- tatuado en la memoria, en la retina, muchas imágenes. Sí, me imagino. Yo no tengo tatuaje, aunque tengo símbolos que pudiera tatuarme, porque yo no puedo convivir con algo que va a ser para toda la vida y que es inmodificable. Mira. Porque como aprendí que la vida es cambio, puede ser que eso tenga mucho significado y símbolo para ti. El que lo quiera hacer, lo Ujú. respeto. Pero si cambian las circunstancias, ¿cómo Carrizo haces? Bueno, pero eso le da sentido a mis tatuajes. Ah, O sea, por ejemplo, en claro. un brazo tengo tatuada la bandera de Asturias, una adaptación bueno. de la bandera de Asturias, porque es mi madre. Ok. Y tengo el águila de la bandera polaca. Y es una manera de honrar mi origen Ok. y de mantener juntos a mis papás, más allá Ay, del qué divorcio. bonito, qué qué bueno. bueno. Ese es uno de mis tatuajes. Ah, qué bueno. Y el otro tatuaje bastante, mucho más elaborado, pero No también digas a tiene un dónde. significado. No, en los hombros. En los hombros. En cada hombro. En cada hombro. Y también no importa cuántos años pasen, ni cuántas cosas puedan cambiar en mi vida, eso no va a cambiar. O sea, el amor por mis padres o el amor por mis hijos no va a cambiar. Pero jamás. fíjate lo Así es. importante, que tú cuando te haces el tatuaje es porque tienes una intención con ese tatuaje. Sí, seguro, seguro. Y además tienes un compromiso con ese Total. tatuaje. El problema es cuando te lo haces por moda o por formar parte o ser aceptado. De hecho, me lo tengo que Claro. modificar, el de mi hombro izquierdo, porque tiene muchos elementos, muchos. Es una cosa, un diseño mío, más que yo soy muy torpe diseñando y dibujando, pero esto tiene muchos elementos. Y 2 de esos elementos son las letras S y la letra I, Ok. por 3 razones. S-I es Sofía e Isabela, Ah, mis mira. hijas, mis primeras hijas. Ahora hay que incorporar a Román Ah, Ignacio, Román, claramente. correcto. S-I por San Ignacio, que Ujú. fue el colegio donde estudié, el Colegio San Ignacio, y porque la palabra sí te reafirma, te conecta con lo positivo. Por esas 3 razones está ese sí en mío. Bueno, tiene todo un sentido. pues, Sí, sentido. absolutamente. Tú sabes, perdona, Román, sí. tú sabes que yo te iba a comentar a raíz de, hay un libro tuyo que es desde el pupitre, creo que se llama, ¿no? Sí, con los que esconden los pupitres. Lo que Lo que esconde los pupitres. Bueno, confundí con uno que era desde el jardín, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero lo del pupitre a mí me llama mucho la atención porque aquí en el pupitre, antes que tú llegaras, hablaba con los compañeros técnicos, les decía que tantas cosas que ocurren en un pupitre, Cónchale. pero todo un cosmos, desde el enamoramiento, la picada de ojo, el examen que haces, la atención que te ejerce o sobre la seducción Claro. que ejerce un maestro sobre ti por lo que sabe, por lo que dice. Y aparte de eso, ¿por qué no decirlo? Hasta peleas que hubo porque me quisieron agredir una vez y yo no soy peleón, pero tuve que pelear. Claro, tuviste que Entonces, defender. claro, y no era por bullying, ¿vale? Porque yo era más o menos aplicadito y era así como
en el Salesiano yo me sentía como Domingo Sabio. Que es mucho decir. Un saltico, pero después, y ahorita oye, escuchándote, pero es que es inevitable, tengo la guitarra y me hiciste recordar cuando hablaste de que tú eras el lobo. Ok. Entonces nosotros hicimos una vez con Claudio Nazoa, Ah, hicimos La Caperucita Criolla de Aquiles Nazoa. mira. Y yo hice la música. Y la canción del lobo te la quiero dedicar a ti. A ver, qué y con bonito. eso nos vamos a la pausa. Ok, mira. Nos vamos a la pausa. Yo soy el lobo de la pradera, soy una fiera fenomenal, comiendo viejas en estofado, me he titulado campeón mundial. ¡Qué maravilla! Pausa y volvemos. Oscar Mille, Oye, nuestro pero me invitado. encanta lo de comiendo vieja porque me recuerda a mi maestra que hubiera sido haberme almorzado con ella. Oscar Mille, Miguel Delgado Esteves. Ya volvemos con nuestro improvisado. Gracias. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Segunda parte de nuestro improvisando el día de hoy. Oscar Misle, nuestro invitado central, siempre con el maestro Miguel Delgado Esteves. Oscar, en la parte anterior mencionabas que estabas estudiando turismo. ¿Lograste terminar turismo? No logré terminar turismo. Yo hice un curso de boletería y restauraciones con líneas aéreas. Y eso Mira qué útil serías hoy. Eso Oye, me, ¿verdad? eso me permitió poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Claro. Yo tenía Claro. 17, 18 años. Ujú. Pero el turismo quedó en mí como yo necesito viajar, porque yo no sé si ustedes viven la experiencia. Cuando uno viaja, uno agudiza todos los sentidos. Por ejemplo, en mi caso, tú empiezas a escuchar, a oler, a ver Claro. cosas que te conectan con otras realidades. Claro. Claro. Saborear. Y yo Claro. leía por ahí que decían que nadie conoce su país si no ha salido de él. Nadie conoce bien su Qué país. interesante. Interesante, ¿no? Es interesante. Entonces, claro, el turismo era la posibilidad, además en ese momento, estoy hablando de la década de los 70, era como una posibilidad de tener recursos. Y mi familia, que tenía limitaciones porque vivíamos en San Agustín del Norte, con muchas limitaciones, pensaba que esa era la posibilidad de conseguir algo lucrativo. Pero a mí lo que me gustaba era la comunicación. Y me inscribí, hice todo mi proceso para entrar en la central y quedé. Y no estudié comunicación por tener que complacer a mi familia. Pero tú eres un saltimbanqui, ¿vale? Otra etiqueta. Pero dime si no otra he etiqueta. logrado incorporar la comunicación en mi experiencia diaria, ¿no? ¿Y tú estudiaste entonces qué en la central? Yo estudié educación Ah, en la Simón Rodríguez, Universidad Simón ok. Rodríguez. Yo soy licenciado en educación y mi convención en orientación educativa. ¿Y cuándo decides dedicarte a esto que tiene tu atención desde hace más de 30 años? Ok. A meterte en los colegios, a meterte en las escuelas, a intentar mediar entre padres, representantes, maestros, autoridades, directores, niños acosados, acosadores, testigos. Cuando me di cuenta que tú no puedes hacer un trabajo efectivo en la educación si tú tienes distancia de lo que está pasando. Y si tú no convives, si tú no hueles, si tú no captas, si tú no logras entender un poco las dinámicas que se dan en los colegios de exclusión. La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa afuera. Sí, señor. La discriminación económica, la discriminación por condición sexual, la discriminación por X motivo es una realidad. Entonces decidí ir a las escuelas y trabajar desde lo que veía, desde lo que comentaba. Claro, y entonces me empecé a preguntar cómo hacerlo. De manera que no sea el tipo que vaya a dar una charla apoyado con recursos tecnológicos, sino más bien partir de historias, partir de relatos, partir de narraciones, partir de vivencias. Y eso fue como una especie de marca, porque después que iba al colegio me volvían a llamar, mira que estuviste en el colegio tal y que estuvo bien, además interesante, amena la interacción. Pero me empezó a apasionar hacer eso con los propios muchachos, con los propios estudiantes. Entonces empecé a tener actividades para promover el derecho a participar, opinar, expresarse, asociarse con adolescentes. Y descubrí algo que para mí ha sido interesantísimo, que es la siguiente. Generalmente uno piensa que para uno trabajar con adolescentes uno tiene que disfrazarse de adolescente. Ponerte una ropa especial, utilizar un vocabulario específico para tener cercanía. Y yo me di cuenta que no, que tú puedes seguir siendo tú siempre y cuando la empatía te permita un poco ponerte en el lugar del otro, no solamente para conocer qué vive el otro, sino para ver cómo lo puedes apoyar. Sobre todo escuchar. Si se logró escuchar. Tú sabes que para mí es importantísimo
y lo hago mucho con los niños, el parafraseo. Claro. Cuando te dicen algo, eso que me acabas de comentar, que te sentiste mal cuando estabas en la cola para la cantina porque te empujaron y es repetido, oye, me escuchó. Me Claro. escuchó, le importa lo que me pasó. Claro. Entonces yo parafraseo inclusive con los propios Claro. padres y representantes Yo- lo hago. Hablaste de historias y quiero conocer algunas de esas historias que acompañan la carrera tuya y la de Secodá, pero a lo mejor la respuesta puede ser frustrante, Oscar, pero luego de tantos años dedicados a entender primero y luchar contra el acoso escolar después, ¿hay algún cambio? ¿El balance es positivo en tu hoja? Fíjate, el balance en mi hoja, ¿qué ha pasado con esos muchachos, con esas experiencias, con esas vivencias que tuve en relación a lo que puede ser lo pedagógico? Te puedo decir que, por ejemplo, el administrador de Secodá entró a Secodá, formó parte de Secodá cuando tenía 14 años, el administrador. Abel Saraiva, que es el responsable para atender el área psicológica, que tenemos un servicio gratuito, tenía 12 años cuando llegó a Secodá. Él ahora es psicólogo, es psicoanalista. Entonces, estos muchachos... Psicoanalista. Psicoanalista. Y coordina, y es el coordinador adjunto de Secodá. Entonces, el ver cómo estos muchachos logran, y sobre todo los muchachos que logran llegar con heridas emocionales, Ujú. que les marcan su vida porque son discriminados, rechazados, no son Ujú. valorados, y tú empiezas a ver cómo esas heridas florecen. Y florecen en la medida, ahí, hablando de... Aseguro es un colegio. A ver, ¿es un colegio? es un- ¿Viste? Ay, Dios. Eso preocupa. Eso. Porque seguro hay una necesidad detrás de esa llamada de ese colegio. Sí. Entonces, bueno, el balance entonces sí es positivo. Ver los frutos, sobre todo aquellas personas que se te acercan después del taller porque tienen heridas, como les decía, Mm, que lo marginan, le imposibilitan descubrir su potencial, y ellos encuentran en Secodá un espacio seguro, donde yo puedo hablar, donde yo puedo expresarme, Claro. donde yo puedo... Bueno, tú lo has vivido Claro, cuando... claro. Entonces, esa posibilidad de ver que yo no soy lo vivido, sino lo que hago con lo vivido, Ujú. y cómo eso va a depender de las oportunidades que me dan para yo sentir que tengo cosas que reconocer, Sí. y que lo puedas hacer no solamente tú, sino hacerlo con el otro. Esa es un poco la dinámica que también como que se hace vida en los colegios. Ahora, ¿cuál es el problema, Román? Mm, ¿Dónde está la frustración? Que más que frustración, yo creo que es lo que me sigue impulsando a estar acá A ver. y seguir con esto. Que mientras la educación no cambie, las cosas no van a progresar mucho. ¿Por qué? Porque si tú vas a la escuela solamente a adquirir unos contenidos, a memorizarlos, Instrucción, lo que yo E te instrucción. decía. y tú no logras llevar eso a la vida, Sí. Ujú. no logras que la educación o la formación emocional vaya de la mano con la académica, Ujú. de tal manera que yo le vea el sentido de ir a Ujú. la escuela, que yo vaya redescubriéndome, que yo vaya viendo que, por ejemplo, el que yo sea músico no tiene nada que ver con que, o no tiene nada que ver con que yo sea un científico, porque eso no... Entonces, De hecho, por ejemplo, de hecho. entonces que ellos puedan descubrir que no son incoherentes, inconsecuentes, porque de repente les gusta el arte o tienen algún talento, pero les gusta estudiar una carrera que está enmarcada dentro de lo que puede ser lo lógico, lo racional y no lo Sí. espiritual. Esta sección, El- Oscar, se llama improvisando. Sí. En lo que tú haces hay mucha improvisación, porque cada caso, cada colegio, Claro. cada escuela es una Permanentemente. realidad Son distinta, ¿no? diferentes. Permanente. Yo te No hay una quería- fórmula. Claro, yo te quería comentar, en mi época de docente, yo realmente fueron años gloriosos para mi vida, de aprendizaje mío inclusive. Y yo recuerdo una anécdota de una vez, iba a dar clase y había un salón al lado que no fue el profesor y se había un revolución. Claro, Entonces yo le digo a mis alumnos, entren, déjenme ver qué es lo que pasa allá. Y entonces, no vayas, las muchachas me agarraban. No, por yo andaba siempre con una bata de laboratorio y un poco de tiza de colores en los bolsillos. Limpia aquella bata, Sí, limpia. limpiecita. Como una poseta. Pero el asunto es que los muchachos habían tomado una toalla sanitaria femenina, Ah, la habían colocado mercurocromo ok. y la tenían guindada ahí para jugarse con eso. Pero fíjate, estoy hablando de los años 70. Mm. ¿Ok? Entonces, yo entro, yo veo la cuestión, entonces agarro la toalla y le empiezo a dar vuelta así como si fuera un llavero, pasen.
Y yo siempre he tenido muy buena memoria y les he dado, mira, ¿tú sabes por qué tú ovulas una vez al mes? Ninguna de las muchachas sabía. ¿Ustedes saben por qué ellas ovulan una vez al mes? Yo se los voy a explicar. Yo se los voy a explicar. Y le di una clase sobre el ciclo menstrual. Qué maravilla. Y le dije, y ustedes me van a hacer ruborizar con una cosa, mira, la señora Cromañona, la señora Neandertal, María Antonieta, la descabezada en la Revolución Francesa, Manuelita Sáez, todas reglaban una vez al mes. O sea, ¿cuál es el chiste? Claro. Entonces, pero me chupé toda la hora. Claro. Pero y fíjate, entonces cuando salí, los muchachos, yo les dije, muchas gracias. Y cuando salí, empezaron ellos a aplaudir. Esta anécdota te la cuento porque llegó otra información a raíz de esto que estoy contando en el Liceo Andrés Bello, y una maestra lo que hizo fue regañar a los muchachos. Claro. Pero siempre tú tienes referentes, Siempre, maravillosos maestros. Siempre. Y hay una anécdota de una profesora, no voy a extenderme más en el cuento, pero el asunto es que eso se convirtió en algo que fue icónico dentro del liceo, que un profesor, en lugar de regañar a los muchachos, ¡ay, qué horror, qué cochinada! ¿Qué te pasa? Me vas a hacer ruborizar, busquen algo más original. Claro. Pero esa emoción de saber lo que ocurrió pasó muchos años después, porque en la Universidad Central, en psicología, en la especialidad de orientación, un muchacho nombró esto. Ese episodio. Un episodio de un profesor sin nombrar. Y resulta que allí estaba en esa clase mi primera administración. Que acá en el estudio está la segunda. Aquí está la segunda. Y entonces ella, por supuesto, me dijo, mira, ¿sabes lo que pasó? Porque ella supo de esa anécdota. Pero es esa manera como tú puedes enfocar el Tal hecho cual. pedagógico. Pero de acuerdo totalmente contigo, porque eso es lo que nosotros llamamos momento educable. Aquella situación que está evaluada como negativa, inconveniente, contraproducente, cómo tú la aprovechas para darle un contenido reflexivo que permita aprender y no juzgar y dejar sin la posibilidad de poder profundizar. Suena fácil. Pero te lo digo porque después de yo hacer el posgrado en el IBIC y toda la historia, yo di clases, me pidieron allá en San Antonio de los Altos para que yo fuera, el profesor de biología no estaba, entonces yo, bueno, mira, para ver si puedes. Yo, bueno, mira, después de no sé, un muñoño de años sin dar clases en secundaria, accedí, ¿no? Para ayudar a la escuela. Chico, y los muchachos eran otra cosa. La actitud de los muchachos era diferente a aquella que yo viví, esa experiencia en los años 70. Era completamente diferente a la que yo viví en esta época. Claro. Cuando estuve, entonces dije, ha cambiado algo. Ha cambiado. Y cuento una anécdota, perdónenme el encadenamiento porque a mí me emociona muchísimo esto. Pero falta nada más que ruede la imagen del caballero. Y eso que no estoy tocando la guitarra, ¿oíste? Porque es peor. Pero el asunto es que hace muy poco tiempo estábamos allá en un apartamento ahí en Chichirivichi, y entonces unas niñitas tenían puesto en la piscina, que tienes que respetar normas de convivencia, tenían una corneta a toda mecha, y entonces yo fui a decirle, mira mi niña, mira esto. Y es una expresión de mi familia. Mira mi niña, mi niño. Le digo, mira mi niña, ¿le pueden bajar un poco a eso? Entonces la muchachita, una de ellas salió de la piscina. Bueno, sí que le hablé con mi mamá porque nosotros somos menores. Imagínate eso. Entonces sale la mamá, hablamos, luego vino mi esposa y yo me retiré, pero luego mi esposa me dice que las niñitas le habían dicho a su mamá, un señor mayor me dijo, mi niña. Mira. Pero mira por dónde van los tiros. Va la cosa, sí. Entonces, claro, yo digo, pero si yo lo digo es por una expresión de cariño, pero que sin embargo, ¿qué es lo que está pasando en las mentes hoy día desde el punto de vista de educación? Claro. Ha culminado esta transmisión conjunta y yo no voy a cantar más. Tú cantas, Oscar, tú cantas. No, yo no canto. No. Pero te gusta la música. Me encanta la música. Por ejemplo. Pero tú sabes por qué no canto. No voy a tener que esto no es casual, o sea, no, yo no sé. Mira, aquí yo tengo Gracias a la Vida, la letra de Gracias a la Vida, acá está Ojalá que yo haga café, Juan Luis Guerra. Mira. Gracias a la vida. Canta tú porque yo no voy a hablar más. No, aquí está, mira, aquí está. Toma tu letra, Oscar. Gracias a la vida.
que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, un cielo estrellado. Y en las multitudes, la mujer que yo amo. Debería estar cantando Alicia, no tú, ni yo, ni Oscar. ¡Qué belleza! Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído en todo su ancho. Graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Qué bella la guitarra, qué horrible la voz. La mía, quiero decir. Cantas muy bien. No, vale. Canta muy bien. Ya está, deja, no insistas. Pero ¿sabes por qué no canto? ¿Por qué? Ajá. Oye, pues, mi abuela me va a empezar a dar vueltas. Chico, yo llegué un día cantando emocionadísimo en La Pastora, en la casa de mi abuela, y ella, en lo que ella siente que estoy cantando a todo gañoso, ¿Qué es ese ruido? Apaga ese ruido, muchachos. me dice, muchacho, tú como que tienes una muela en el oído. Qué lapidaria esa frase. Oye, vale. Y más eso nunca. era- Más nunca ni cumpleaños. Sí. Oscar, en todos estos, hablas de historias hace un momento, Oscar Misle, nuestro invitado hoy en Improvisando, en todos estos años trabajando... Perdóname, abuela, perdón. A alguien te vas a hablar. Mira, en todos estos años trabajando con niños, tendrás, no sé, decenas, centenares, si no de historias. Una hermosa, una bonita, una que reconcilie, una que te inspire a seguir. Son muchas. Una, escoge una, Mira, muy reciente. por favor. Muy reciente, es una historia muy reciente. Un adolescente que es Asperger, ¿no? Está dentro del Del espectro, el sí. espectro. Ajá. Y bueno, él me dice que él quiere participar y que él inspira mucho la forma mía de ser y no sé cuánto. Entonces yo le dije, bueno, tú te atreverías, después de haber hecho un proceso, por supuesto, psicológico, ir a un congreso internacional que nos invitaron, la Sociedad Médica de Pediatría y Puericultura, para hablar sobre los neurodiversos, los derechos de los neurodiversos. Me invitaron a mí, pero yo les voy a proponer que vayas tú. Yo no sé si lo van a aceptar, pero quiero antes de proponerle, consultarte si tú quieres, pues. Consulté y me dijeron maravilloso, porque ahí lo que van a ver son médicos, que van a ver todo desde el punto de vista científico Ujú. y a lo mejor él le da un toque humano. Y bueno, asumí el riesgo, porque uno tiene que asumir desafíos, y le digo, Gabriel, mira, ahí está, la posibilidad está. Fuimos al lugar, a él le tocó hacer la presentación, hizo la presentación delante de 300, 400 personas en el lugar, pero eso además estaba conectado porque era internacional. Y en 3 momentos la gente se paró, se puso de pie para aplaudir. En 3 momentos distintos. De la emoción. Claro. Y todos los médicos me decían, ¿cómo es posible que uno trabaje diariamente atendiendo casos y uno no se da cuenta de las historias que hay? Y yo le decía, es que a mí lo que me emocionaba, que me hizo llorar, y me emociona ahorita contarlo, es que estaba haciendo yo no podía borrar de mí la cara de él al inicio, cuando él sentía que era imposible que él pudiera participar, porque les cuesta socializar. Claro. Con esta condición claro, cuesta claro, mucho. claro. Y que él haya asumido el reto de hacerlo delante de este grupo, hay que ver lo que había vencido, lo que yo llamo florecer, ¿no? Sí, sí. Y que además haya tenido este reconocimiento que la otra semana tuvimos en otro lugar también. Entonces yo creo que hay una potencialidad tremenda en los muchachos, que no se descubre por los prejuicios, por las etiquetas, Claro. por los condicionamientos sociales. Probablemente que por hay. no recibir la guiatura correcta, a lo mejor. Tú vas a un instituto, está bien, pero en la casa es donde se forman los Claro. grandes sedimentos Es para así. tener para socializar como tiene que ser. Este cuento que yo estaba echando, las niñitas lo que estaban escuchando en las cornetas era Bad Bunny.
que tiene toda una manera de expresarse con la expresarte, cual yo no estoy de acuerdo. claro. Pero no quiero decir con esto que los muchachos no lo escuchen, pero también escuchen otras cosas, Claro. porque si eso es lo que vas a formar, ¿cómo tú no vas a pensar que una persona te diga mi niña, entonces tú vas a creer que va a estar Así. con actitudes de este tipo, ¿no? Oscar, ese baúl está cargado originalmente por cosas que trajimos en producción, luego los invitados van incorporando algunas cosas. Te voy a pedir que hurgues en él. No, no es algo para llevarte, pero sí me interesa saber con qué conectas de lo que hay adentro. Abre el baúl y revisa y a ver qué te llama la atención de todo lo que vas a encontrar ahí. Hay de todo, te repito. Hay cosas que trajimos nosotros originalmente de casa, de nuestras casas en producción, pero luego los invitados van trayendo algunos otros elementos. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te conecta? Eso. Una latita de betún para zapatos. Claro. ¿Por qué? Para darle brillo al zapato, a través de la caricia, a través del frotar, a través de encontrar formas de que ese zapato luzca distinto, renovado, me parece que es un poco el trabajo. Mira, qué bonito. Por eso Qué que bonito. te gustaste. Nunca me iré de tu vida, esa canción. ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa los dos? Te llevo dentro del alma, como un tatuaje de sol. Tatuaje, ¿viste? Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos, míos. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito valiente, la voz de mi alma que añora tu amor y te pide que vuelva con tus labios ardientes y tu alma encendida a volverme la vida que un día te llevaste con mi corazón. ¿Por qué te gusta esa canción? Oye, esa canción, me tocaste el alma. Esta canción es de María Luisa Escobar. Claro. Yo vivo en la casa que fue la casa que fue la casa de María Luisa Escobar. Aquí en Sabana Grande. Ah, yo estuve allá. Estuviste allá, claro. Claro, Y ella además le componía a Alfredo Sadel. claro. Y Alfredo Sadel era compadre de un tío mío. Y en La Pastora, en aquella casa que conté grande de la comuna familiar, ¿En qué esquina, entre qué esquina y qué San esquina? Pascual a Santana. San Pascual a Santana. Santana. Había como una especie de gimnasio improvisado para los que hacían. Oye, pero esto es terrible. Pero Hay una función, se llama silenciar. Yo juraba que lo había. que pues, parece un Tranquilo, muchachito Oscar, no así, importa. mira, Oscar, sí. ¿Cómo si- Y entonces, ¿y ese gimnasio? Ya va, espérate un momentico para pagar esto antes. No, pero ya estamos terminando. Ya estamos. Ya estamos terminando. En ese gimnasio estaba Alfredo Sadel y él cantaba Desesperanza, la canción de María. Claro, Mira tú. esa la estrenó él. Yo nunca imaginé que iba a conocer, que iba a Claro. vivir en la casa de Claro, María Luisa claro, Escobar, que era claro. la compositora de él. Y en mi casa, en la parte, en la segunda planta de mi casa, hay como una especie de cuartico, una especie de habitacioncita pequeña, que la acondicioné y le puse el rincón de María Luisa. Ay, qué Ese bueno. rincón de María Luisa. chico. Y le puse un cartelito que dice, hoy tu música vibra en estas paredes como un canto al amor. Porque los vecinos echaban de menos el piano de María Luisa Escobar. Claro. La gente le tenía un poco de miedo a la casa porque decían Sí, yo sé. Que a veces sonaba ¿Por qué? Porque sonaba el piano supuestamente. No, cuando- señores, que ella era muy de la cosa indígena. indigenista. Se llamaba Huaycaipuro mi casa. Claro, claro. Ese cambió después Entonces, el nombre. pero es que ella es la primera, es la fundadora y primer presidente del Ateneo de Sí, Caracas. señor.
Y era realmente una mujer y ella funda la primera asociación de autores y compositores en Venezuela, Pero ABAC. a ella le preguntaron, uno de los hijos, mamá, tú tienes que escoger entre mi papá y la música. Y ella dijo, no, ya yo elegí la música. Lo hizo bien, que Estaba no. clarito. Oscar, Sí. gracias por esta Oye, visita. de vale, verdad. qué Ha sido rato, un qué privilegio compartir esto distinto. Sí, efectivamente, hablamos también de formación, de educación, de familia, adolescencia, de acoso, pero conociendo tu propia historia, eso es muy valioso para nosotros. Gracias. Honradísimo de Yes. estar acá, la ha pasado muy bien, encantado. Y sobre todo uno tiene la esperanza de que todo esto que uno va viviendo sirva no solamente de resonancia, sino de inspiración a todos estos muchachos que son una maravilla. Yo no los considero Así de cristal. es. Una Así generación de es. cristal, lo considero una generación resiliente que lo que está esperando que la escuela, que los liceos le dé la oportunidad para poder descubrir todo eso que tiene, todo ese potencial que va mucho más allá de memorizar contenido. Sí. Tienes Sí, más bien que así es. vincularte con la Y vida y este, vincularte con los sí, otros. este espacio Oportunidad. le hace falta a la radio venezolana. Espacios como estos. Muchas Gracias, de verdad, Gracias. Oscar. Muchas Feliz, gracias. feliz fin de semana para todos. Este ha sido nuestro Improvisando. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.